Bueno, y vehículos con ametralladoras y lanzacohetes son algunos de los robots que el Ministerio de Defensa de Rusia puso a prueba y con éxito. Estas máquinas cuentan con lo último de la tecnología para derribar a un objetivo enemigo durante un combate. Los robots llegaron a los campos de batalla. Rusia ha puesto a prueba máquinas de combate de hasta 100 kilos de peso en un terreno con obstáculos construido en la provincia de Moscú. En el ejercicio participaron vehículos armados con ametralladoras y lanzacohetes. Entre ellos resalta el Uran 9, un vehículo no tripulado que posee un cañón que dispara hasta 400 ráfagas por minuto. Cuenta además con un sistema avanzado de alerta láser de identificación de blancos y un equipo de seguimiento de alta tecnología. Otra de las innovaciones del Ministerio de Defensa ruso son los llamados robots exploradores. Estas máquinas son capaces de penetrar en edificios y desactivar explosivos. Destaca el robot Mini Rex, equipado con un escáner láser y que puede transportarse en una mochila. El operador puede manipular los robots exploradores mientras se encuentra protegido en un lugar seguro. Aunque todavía está en fase de desarrollo, Frigati se convertirá en el primer dron de ataque ruso. La nave podrá transportar cargas de más de 1 tonelada, alcanzando velocidades de hasta 700 kilómetros por hora. El gobierno de Rusia planea vender sus robots de combate a los países en donde se lleva a cabo operaciones militares y antiterroristas. Bueno, y Colegio de Arequipa, servicios de internet de alta velocidad y telefonía fija sin costo alguno. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, inauguró estos servicios en la institución educativa Luis Boronclego, que beneficiará pues a más de 500 escolares del nivel primario en la región Arequipa. Los alumnos podrán conectarse con sus similares de otras regiones del país que gozan de internet gratuito, directo y ofrecido por una empresa de telefonía local en el marco del compromiso con el gobierno para llevar estos servicios a entidades públicas. Bueno, hasta la fecha, cerca de 1 millón de estudiantes de todo el país se han beneficiado, ¿no?, gracias al trabajo conjunto del sector privado y público, que ha significado un enorme esfuerzo de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional. Bueno, y un perfil híbrido que combine la formación tecnológica y la capacidad para aprender nuevos sistemas son algunos de los requisitos que usted necesita si desea ser un experto en las profesiones digitales más cotizadas y mejor cotizadas en el mercado hoy por hoy. Más de 2 millones de empleos ligados al mundo digital se crearán en los próximos 4 años, según un informe del Foro Económico Mundial. Pero, ¿cuáles serán las más cotizadas y cuál es el perfil de los trabajadores? Los cibercrímenes, como robos de información y extorsiones digitales, crecen de forma alarmante. Para enfrentar esta amenaza, las empresas necesitan hackers buenos o expertos en seguridad digital, quienes crean protocolos para blindar los sistemas informáticos. Con el crecimiento del comercio electrónico, surge la figura del growth hacker. Este experto combina los conocimientos en marketing y community manager con la programación web. Su misión: identificar nuevas vías de crecimiento de la empresa y posicionarla en Internet. Los millones de datos que generan las nuevas tecnologías son analizados por los especialistas en Big Data. Sus estudios son usados a la hora de tomar decisiones determinantes en el rumbo de un negocio. Los estadísticos son los más buscados. Expertos consideran que la cuarta revolución industrial surgirá de la convergencia entre la robótica, el Big Data y el Internet de las cosas. La robótica, al ser multidisciplinar, no tiene un único perfil, pero sí requiere gran capacidad innovadora. No podríamos cerrar este informe sin antes mencionar a los emprendedores digitales. Grandes empresas en la actualidad nacieron como startups. Uber y Pinterest son algunos ejemplos. La clave: creatividad, capacidad de análisis, visión de negocio y mucha paciencia. La oportunidad de éxito en el mundo digital está servida.
11:01 de la mañana, ya estamos en nuestra tercera hora de noticias. Nuestro invitado a esta hora es Roberto Bustamante. Él es investigador y consultor sobre uso de tecnologías de información y comunicación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bueno, para celebrar el día de hoy y más que nada hablar sobre el papel tanto en sus aristas positivas como no tan positivas, digamos, de las redes sociales, el Día Mundial de las Redes Sociales, que finalmente en esta medición podemos establecer que Facebook encabeza la lista de las redes sociales más utilizadas, ¿no? Claro, de hecho, se calcula, siempre se habla de cerca de 12 millones de internautas en el Perú, ¿no? Es una cifra relativamente baja con respecto a otros países, porque en otros países Internet se ha expandido más. Pero lo que dicen varios estudios es que casi el 100% de esos 12 millones de internautas tienen al menos una cuenta en Facebook. En el Perú, ¿cómo estamos? Bueno, hablemos primero de quiénes están en el ranking. Obvio, Facebook, Twitter. Sí, Twitter hay un porcentaje un poco menor, de La 10%, brecha es bastante, 15%, ¿no? sí. O sea, 100% de peruanos que están en Internet, o sea, no estamos excluyendo los que no tienen acceso, tienen una cuenta en Facebook. Y un 10% de estos internautas, hablamos de cerca de 2 millones, entre 2 a 3 millones, lo más optimistas en el 3 millones, tienen una cuenta en Twitter. Y luego sigue Instagram y el WhatsApp. Claro, pero WhatsApp no es una red social, ¿no? Es otro tipo de servicio, es un servicio más de mensajería que tiene algunos elementos de red social, pero no tiene este elemento más parecido al Facebook, que es el compartir cosas, el que otra gente lea lo que uno escribe. Claro, compartir las fotos, por ejemplo, ¿no? Ahora, habría que hacer un poquito los datos. Fíjate, Chile, obviamente, nos lleva bastante ventaja, ¿no? Bastante distancia, Chile, Argentina, Brasil, y luego adentremos en el Perú, en nuestro país, en el que, por ejemplo, regiones como Huancavelica, Amazonas, son medidas entre las regiones con menos internet, Claro, menos rapidez. hay un problema, ¿no? O sea, que de hecho es que en el Perú el acceso a internet no es un acceso que se ha difundido, ¿no? Sobre todo en zonas rurales. Hay ciertos trabajos, hay el tema de la expansión de la red dorsal, que busca que por lo menos los distritos, ¿no?, de zonas rurales tengan acceso a internet. Y eso, claro, eso interfiere en el hecho de que son chicos, sobre todo porque las redes sociales son de más jóvenes, accedan o no a redes sociales o cualquier otro servicio. Acabamos de ver, por ejemplo, esta iniciativa interesante en Arequipa, ¿no? Y es auspicioso decir que estos chicos van a tener la posibilidad de intercambiar comentarios, estudios, conocimientos, adquirir nuevas, digamos, herramientas o experiencias con chicos de otras regiones. Pero ¿qué pasa en las que no llega a Internet? Claro, o llega demasiado lento. Ahí lo que ocurre generalmente es que primero en zonas rurales es otro fenómeno, ¿no? Porque en muchos casos, salvo en selva, que es otra situación, tú tienes chicos que cuando bajan del pueblo van a un distrito o van a la capital de provincia, generalmente los padres los dejan en las cabinas públicas y ahí es que se empapan de este universo de redes sociales o medios sociales. Esas redes sociales que incluso muchas veces tú dices, ay, no sé nada de esta persona, y terminan reemplazando incluso a los teléfonos, ¿no? Sí, Muchas veces. de hecho, el servicio más usado dentro de esos medios sociales, como Facebook, es el servicio de mensajería instantánea, ¿no? Exactamente. Mucha gente lo usa sobre todo para chatear o para comunicación instantánea que para no sé, para publicar. De hecho, en el Perú muy poco es lo que se usa para publicar. Más es para estar informado de cómo están tus redes de amigos, tus redes de familiares. O, por ejemplo, incluso en el trabajo, en el centro educativo, es el profesor que se comunica con la UGEL a través de Facebook y es más efectivo a veces que el llamar por teléfono o enviar un correo. Y muchas veces incluso las personas temen que se te acabe tus datos, ¿no es cierto? Tus datos móviles, incluso puedes reemplazar esa llamada hasta por los monederos. No parece mentira, pero los monederos todavía tienen su vigencia, a pesar de que las redes sociales siguen en aumento. Algunos datitos, ¿qué te parece que ha medido incluso la PUC y señala que en los niveles socioeconómicos A, B y C, donde, por ejemplo, hay mayor concentración de usuarios de Facebook, en los D es solo el 31,8% tiene todavía esa cuenta, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver efectivamente con el acceso a las tecnologías, o sea, al smartphone, a smartphones, a computadoras en la casa, a internet en la casa, ¿no? Entonces, muchos, de hecho, en el sector de IE no tienen acceso a tanto smartphones. Va creciendo, pero es mucho menor, o a internet en la casa. Luego de este contexto quisiera que me expliques qué tal estamos, qué tanto nos falta, seguramente, el aspecto de la educación en redes sociales. Es un tema que se tiene que ir trabajando, porque generalmente los chicos, con supervisión o sin supervisión de los padres, empiezan a entrar a Facebook o a Twitter
desde los 8 o 9 años. Entonces, sí, es un tema que hay que trabajar, porque no se trata de prohibir al niño que no entre a Facebook, pero sí que sepa cómo manejarse, que sepa muy bien qué información sube, qué información no sube, qué fotos sube. Y qué mensajes ve y lee también. Claro, ¿no? pero se abre todo un campo nuevo, ¿no? Este campo el que llaman la matonería digital o el cyberbullying, ¿no? Que es un campo en el cual efectivamente uno sube una foto y podría estar expuesto que alguien que quiere hacerte un tema de acoso o matonería, coja tu foto, como se dice, photoshopee, la edite y te use para agredirte. Y mire que esto está de moda, ¿no? Lo vemos en artistas, en actrices, en famosos, pero fíjate el alcance de las redes sociales, incluso, por ejemplo, en una campaña política, que es lo que acabamos de vivir en el Perú, ¿no es cierto? Las redes sociales han sido muy importantes, candidatos como por el propio Pedro Pablo Kuczynski ha empleado mucho, por ejemplo, el tema de redes sociales. Claro, en política es un tema interesante porque, sobre todo el sector joven, ¿no? La voz entre 18 y 29 años, han usado bastante los medios sociales, el Facebook, y claro, circula un montón de material, ¿no? Que en algunos casos puede ayudar mucho para informarse, como para también emitir mucho ruido. Entonces, al final, es tanta la información... Pero no ayuda a promover algo de corriente, ideología, corriente quizá más, ¿no? Claro, pero es que es como entrar, yo lo llamo siempre como entrar a un estadio y tratar de conversar con medio la barra. Correcto, entonces tú puedes conversar con alguien a tu costado y quizá escucharlo un poco, pero todo el mundo hablando al mismo tiempo implica un trabajo mucho más fino de saber distinguir qué cosa de lo que estoy leyendo es cierto o falso. Y eso nos lleva nuevamente al tema educativo, o sea, cómo trabajamos para que el niño, cuando llegue a la edad de votar, sepa distinguir que esta foto es una foto El tema de las redes sociales, tú puedes, muy bien lo has dicho, informar, compartir tus fotos, educar un poco, pasarte la bola de un tema o de otro, generar un poco de tendencia sin duda, pero también hasta en las mejores campañas, si vemos la de Obama, por ejemplo, fue fundamental y es un poco el padre de la criatura en temas políticos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, se está discutiendo mucho, justamente con la campaña actual de Estados Unidos, el uso de estos... Community managers, pero también los Twitter bots. ¿No? O sea, todo un tema de trabajo en el cual los jefes de campaña contratan compañías y tienes cuentas automáticas, ¿no? Que también se dedican, por ejemplo, exclusivamente a esto. Que se dedican en muchos casos a la matonería digital. En Estados Unidos esto es todo un problema porque quieren justamente ver cómo regulas este uso de Twitter bots, ¿no? Que responden agresivamente si es que se habla bien de un candidato contrario. Por supuesto, en el contrario. Perú todavía estamos pues incipientes, pero algo de eso se ha visto, sobre todo en esta campaña. Acá ha sido mucho más manual. Manual, ¿no? Acá todavía. Sí, es decir, lo que se ha visto más bien son personas que no sabemos si son contratadas o no, que agreden a los candidatos contrarios. Entonces, justamente para crear o ruido, un ruido digital, o algún tipo de tendencia. Ahora, concretamente estamos hablando del Día Mundial de las Redes Sociales y vemos cómo ayudan, por ejemplo, en temas de investigación también, ¿no es cierto? En el tema, no sé, se me ocurre la medicina, fundamentalmente, entre otros aspectos positivos, ¿no? No, de hecho sí, o sea, de hecho uno puede, dentro de esos espacios o ecosistemas digitales, construir espacios para el intercambio de información. Estos blogs, por ejemplo. Claro, ocurren, sí, y al final ocurre como una suerte de clases virtuales de facto, ¿no? Entonces, que se forman espacios de Y profesionales. esas clases online que son atractivas porque muchas veces son gratuitas. Gratuitas, entonces, o profesores, alumnos que van creando sus espacios. Incluso Entonces, para aprender idiomas. claro, entonces van intercambiando información, libros que son difíciles de conseguir porque uno se encuentra lejos de una biblioteca, puede conseguir el dato de cómo conseguirlo a través de una Ahora, ese tema de las social. redes sociales ha cambiado un poco todo el contexto en sí, porque hasta en los negocios, hasta en la forma de hacer negocios, tú puedes utilizar las redes sociales y encontrar un aspecto muy significativo. No tienes para un local ni cosas, ¿no? Sí, de hecho, implica un tipo de aprendizaje, ¿no? Tienes que justamente aprender ciertas reglas del juego. El mercadeo, por ejemplo. El mercadeo, o cómo funcionan, cómo, por ejemplo, Facebook establece las reglas de juego al momento de ver qué cosas aparece arriba o abajo, ¿no? Y claro, al final puede terminar siendo una oportunidad para un pequeño negocio, decir, ya yo quiero vender, no sé, yo trabajo con algún producto, un alimento y lo distribuyo en mi red de amigos. Y al final puedo tener y luego construida vienen los ahí algo, pedidos, ¿no? Y mira tú qué tiempo y cómo has optimizado sobre todo ahí tu tiempo, ¿no es cierto? Que finalmente va en favor de tu propia ganancia personal también. Exactamente. ¿Qué otra reflexión podríamos llevar? Las actividades más comunes son 94% chatear. Sí.
¿no es cierto? Comentar en foros y perfiles 49. Solo el 18%, según el estudio de la PUC, de la Católica, publica o comparte enlaces, por ejemplo, ¿no? Claro. Según las cifras del 2014 o 15. Esas son unas cifras de 2014, creo que son las cifras de Ipsos. Y el tema aquí es que, claro, el público peruano es un público todavía muy pasivo. ¿No? O sea, ¿Todavía? Sí, es un público que más lee, por ahí comenta, pero no, no publica. ¿no? Correcto. Pero es cierto... ¿No nos atrevemos todavía, crees tú, a eso? ¿O? Sí, somos un público más de consumir que de publicar. Pero lo que sí es interesante es que, claro, Facebook está desplazando al antiguos sistemas de mensajería instantánea como Messenger, que más 90s, inicio 2000s, pero también a los mensajes de texto. O sea, los chicos prefieren ahora 1000 veces más. Y los docentes, ¿ah? Y los Muchas docentes, veces, claro, ¿no? enviar un mensaje por Facebook que enviar un mensaje de texto. ¿Y cuánto va, por ejemplo, dejando de lado a la bandeja, al correo? Claro, el correo termina siendo mucho más desplazado, ¿no? El Exacto. correo empieza a ser algo más difícil de operar, entonces es mejor tenerlo todo en un solo sitio, ¿no? Es por eso que ven Facebook, no es por gusto que Facebook termina comprándose un servicio de mensajería como WhatsApp. Como WhatsApp, así es. Ahora, el 49,3% de peruanos tiene Facebook, que es la red social más usada. Ojo, estas son cifras actualizadas. Sí, esa cifra es actualizada al verano del 2016. De 2016. 49,3% de los peruanos tienen una cuenta de Facebook. Sí. Es súper atractivo, ¿no? Sí, después el Twitter, pero el Twitter en las campañas electorales, por ejemplo, ha visto que está en su efervescencia total. Sí, de hecho es otro tipo, es otra velocidad, son mensajes mucho más cortos. Entonces implica, es otro tipo de ruido, otro tipo de tendencias que se van creando ahí. Bueno, entonces hemos analizado un poco los pros y los contras. Me preocupa un poco, fíjate, el tema, sin duda, de, por ejemplo, cuando hablamos de delitos como la pedofilia a través de Internet, de las redes sociales, del Facebook, ¿no? ¿Qué nos faltaría hacer? ¿Cuál sería tu reflexión como experta en el tema? El tema sería cómo trabajar, ¿no? Desde la escuela, desde la infancia, el tema de cuánto muestras, cuánto no muestras, ¿no? No se trata que el niño esté vigilado constantemente por el padre, pero sí que tenga las herramientas y la fortaleza suficiente como para saber a quién admite, a quién no admite. Y esas fortalezas van de la mano de la comunicación, del diálogo, de enseñarle y de terminar con temas tabúes, como por ejemplo decirle a un niño de 4, 5, 6 años, existe este delito, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las horas que están expuestos a Internet. Claro, y de hecho, para mí siempre el tema es cómo construir vínculos de confianza, ¿no? Entonces, cómo establecer un vínculo de confianza entre el niño y sus padres para que frente a cualquier cosa que le incomode, él pueda abrirse y hablar. Oye, he visto esto que me incomoda, entonces, y ahí el padre puede intervenir o no. El 80% de peruanos entre 18 y 29 años tiene cuenta en Facebook. Entre los mayores, aquí hay un dato interesantísimo, y es que cada vez, digamos, adultos mayores o un poquito menos, promediando 45 a 50 años, usan perfectamente las tecnologías. Claro, un tema, tiene que ver mucho con el tema del tiempo. O sea, cada vez los adultos mayores tienen tiempos libres, empiezan también a entrar. También incluso hay algunos emprendedores, adultos mayores que empiezan a difundir sus cosas. O sea que, de manera que hay que sacarle la utilidad, digamos, lo positivo, ¿no es cierto? Claro, y estar al tanto también de todo, como estos otros temas también negativos, y ir cómo jugamos hasta cierto punto con esos... El streaming, por ejemplo, es otro aspecto que está... Sí, de hecho, hay muchos... En el Perú hay una movida gamer, de gente que es muy metida en los videojuegos, que usa mucho al streaming como una forma también de... como si estuviéramos viendo un partido de fútbol en vivo, entonces tú ves un streaming de alguien que está jugando, no sé, Counter-Strike. Las videoconferencias. Videoconferencias, entonces es una movida interesante, ¿no? Alrededor que algunos sectores lo están aprovechando mucho más que otros. Bueno, el Día Mundial entonces de las redes sociales en nuestro, en el mundo, pues, vale decir, ¿no es cierto? Estamos todavía mejorando, estamos un poco incipientes, en pañales, ¿crees tú? Estamos avanzando. Recuerda que estamos frente a un gobierno que ha prometido ser el modernizador del Perú. Sí, estamos avanzando, entonces, de hecho, Dicho sea de paso, tendría que ser muy, muy bien plasmado en la educación, fundamentalmente. Claro, ¿no? como ahí los niños entran para igualar. Claro, así como enseñamos a un niño cómo cruzar la pista,
¿no? Cómo sabes operar frente a este nuevo Sí, escenario. pero garantizarles el acceso. Imagínate tú, Sí. escuelas públicas alejadas donde nos falta definitivamente romper brechas. Y se van cerrando poco a poco. Qué bueno. Gracias por estar esta mañana con nosotros, a nuestro experto, a nuestro especialista Roberto Bustamante. Él es investigador y consultor sobre uso de tecnologías de la información y comunicación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy bien. Y en nuestra siguiente nota y bloque de aplicaciones te presentamos alternativas para mantenerte al tanto de que justamente de las últimas noticias, contribuir en la disminución de la hambruna y hasta interpretar el llanto de un bebé. Interesante, mírelo. Una de las mejores aplicaciones para smartphone que nos mantendrá actualizados en las noticias es Flipboard, la herramienta que nos brinda información de manera sencilla y amigable, además de permitirnos configurar el tipo de contenido que podemos visualizar. Con esta aplicación podemos guardar la información que elijamos para visualizarla después, e incluso nos permite elegir si el material que visualicemos sea público o privado. Si por necesidad o curiosidad quieres interpretar el llanto de un bebé, el Infant Crying Translator es lo que necesitas. Esta aplicación determina si el pequeño está cansado, tiene hambre o si necesita un pañal limpio. Creada por un equipo taiwanés, esta aplicación funciona tanto en iPhone como Android. Solo tarda 15 segundos en analizar el llanto y se puede usar hasta en bebés de 6 meses de edad. Las aplicaciones también pueden salvar vidas, pues a través de la herramienta Share the Meal se puede donar dinero para alimentar a niños refugiados del conflicto sirio que huyen hacia Jordania. Impulsado por las Naciones Unidas, este programa permite dar una comida completa a un niño con solo 40 céntimos de euro, desde la comodidad del trabajo o el hogar. Está disponible para los iOS y Android y solo toma 30 segundos al registrarse en el servicio. La verdad que nuestro segmento de hoy estuvo deliciosamente tecnológico. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Gracias por acompañarnos. Así se termina nuestro segmento Tecnología hoy.